Quiero tocar un tema que lo he titulado Soy fuente de bendición para mi familia. Quiero que repita eso conmigo. A ver, dígalo. Soy fuente de bendición para mi familia. Muchas veces el enemigo nos distorsiona lo que es el concepto familia. Y tristemente, por querer alcanzar muchas cosas, quizás materiales, o por dejarnos guiar por nuestra carne o nuestras pasiones, dejamos atrás algo tan valioso como es nuestra familia. Y qué triste es cuando una persona probablemente pueda alcanzar el éxito en un área de sus vidas, pero al mirar atrás lo que mira es crisis en su hogar. Hogares rotos, hijos en drogas, mujeres destruidas, corazones vacíos. Y allí es donde entendemos la función y el rol que cada uno de nosotros, usted y yo, estamos llamados a asumir como hijos de Dios. La Biblia habla de que en el principio de la creación, usted recordará que Adán y Eva pecan y entra la maldición. Los hijos de Adán y Eva ahora están en una tierra maldita, donde ellos son sacados del huerto del Edén. Y dice que en los próximos capítulos, después del Génesis, donde se habla de Adán y Eva, hay un deterioro en la sociedad. Por allá en Génesis capítulo 6 se habla de que Dios mira la raza humana, Dios mira las familias, los hogares, todo está hecho un caos. Y Dios determina enviar un juicio, porque Dios se harta de la rebeldía, de la obstinación y la desobediencia del hombre. Entonces Dios llama a Noé y Dios le dice a Noé: a través de ti voy a sacar como una nueva raza, voy a empezar otra vez a ver cómo las cosas pueden funcionar mejor con ustedes. Y usted recordará eso que está descrito en la Biblia, cómo viene un diluvio y ahoga a miles de personas y solamente queda Noé y su familia con vida cuando entran en el arca. Pero dice la Biblia que cuando pasó el diluvio, Noé se emborrachó. El hombre perdió como el conocimiento, el hombre queda ebrio. Y cuando queda ebrio, dice que aún su ropa se la quitó. O sea, comenzó a hacer cosas de borracho. Y uno de los hijos que se acercó para verlo fue el hijo llamado Cam. Y la Biblia comienza a hablar de algo muy relevante que usted y yo tenemos que entender en esta mañana. Le quiero leer Génesis capítulo 6, verso 10. Dice la Biblia: y engendró Noé 3 hijos. A Sem, a Can y a Jafet. Pero luego de que pasa ese momento de ebriedad en la vida de Noé, dice Génesis 9:24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, porque su hijo lo vio desnudo y en vez de cubrirlo lo exhibió. Y dijo, mire lo que dijo Noé: maldito sea Canaán. Repito eso: maldito sea Canaán, siervo de siervas será a sus hermanos. Y es tremendo lo que pasa a partir de ese momento en la historia de los hijos de Noé. Es tremendo lo que determinó esa palabra declaratoria de Noé sobre Cam. Porque a partir de ese momento, esa maldición que Noé emitió sobre su hijo cayó sobre él y sobre sus generaciones. Tanto que Cam llega a ser luego el pueblo de Canaán, lo que hoy son algunos países árabes. Y fueron enemigos de Israel. Y siempre estuvieron no en bendición, sino en ruina, en escasez, en maldición. Siempre estuvieron alejados de Dios. Y cuando miramos esto, vemos
el poder delegado que Dios le da a un hombre que es papá sobre sus hijos. Es cierto que Cam, el hijo, era como desvergonzado. En vez de cubrir a su papá que estaba borracho, no lo cubrió. Es cierto de que no era un hijo que le rendía honor. En la cultura hebrea, el despreciar de esa manera a un papá era algo vergonzoso. Pero también es cierto, ¿por qué Noé andaba borracho? Porque una persona borracha hace muchas necedades, comete muchos errores, dice muchas cosas que no debería decir, es torpe, golpea a la mujer, golpea a los hijos y termina, en vez de ser bendición a su familia, termina generando maldición en su casa. Cuando miramos el contexto de la historia, nos damos cuenta de que Dios tenía un plan. Pero qué triste es que se repite como la historia. Dios crea a Adán y Eva y ya sus hijos son malditos. ¿Por qué? No por el mal proceder de Dios, sino el mal proceder del hombre. Dios quería como sacar una nueva raza y ahora Noé está borracho, guiado por sus impulsos, por sus pasiones, por sus propios errores. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cuántas veces nosotros mismos no hemos sido fuentes de bendición, sino de maldición para nuestra casa? ¿Cuántas veces a causa de nuestras propias pasiones hemos cometido torpezas en nuestra casa? ¿Cuántas veces hemos concebido hijos fuera de un pacto matrimonial, en fornicación y en maldición? ¿Cuántas veces a causa de nuestro propio mal ejemplo lo que hacemos es inducir a nuestros hijos al error, al pecado? ¿Cuántas veces a causa de los vicios, de los errores financieros, llevamos a nuestra familia a la quiebra? ¿Cuántas veces por nuestro orgullo, por nuestra carnalidad, terminamos en una infidelidad, en un divorcio, marcando profundamente la vida de nuestros hijos y dañando algo que Dios quería hacer en nosotros? Recuerdo una vez una jovencita, yo era pastor de jóvenes en esa época, y ella vino y me dijo: pastor, no sé qué hacer, deme un consejo. Es que Dios me llevó al encuentro, yo conocí a Dios, allá logré perdonar el corazón, un corazón herido que yo tenía con mi mamá. Pero yo llegué a mi casa sana y otra vez mi mamá habla y dice cosas horribles. Y el sábado me decía ella estaba mal geniada, y nos sentamos a almorzar con mis hermanos y ella se levantó y golpeó la mesa y dijo: los maldigo, hijos. Wow. Pareciera ser de que en nuestra ingenuidad o ignorancia no entendemos la connotación de una maldición en la boca de un papá. Yo conozco esa familia y hoy veo a sus hijos destruidos, apartados, en inmoralidad, en perversión. ¿Por qué se destruye una familia? ¿Por qué se destruyen unos hijos? Y eso es lo que ha querido el diablo. Lo que ha querido el diablo, entiende esto, es marcar tu destino, tu simiente, marcar tu genealogía, tu esperma, hombre, tu óvulo, mujer, marcarlo para maldecir tu casa, para maldecir a tus hijos, para maldecir a tus generaciones. Y eso es lo que la Biblia llama decretos espirituales. Parece ser que hacen una junta de demonios en el infierno, y allá está en la cabecera el diablo, y entonces dice: ahí está la familia González Ramírez, vamos a mandarles un decreto.
vamos a mandarles algo que maldiga sus vidas, y vamos a usar la debilidad de este hombre. Este hombre le gusta emborracharse, entonces vamos a llevarlo a la casa que haga torpezas. O esta mujer que le gusta ser carnal, vamos a llevarla al pecado para que entre y maldiga su casa, y vamos a hacer un dictamen en el infierno para maldecir a sus hijos, para maldecir este hogar, para que este hogar se divorcie, para que estos hijos se pierdan, para que este hijo caiga en el homosexualismo, para que este otro caiga en el alcoholismo, para que este otro destruya su hogar también, para que golpee a la mujer como veía golpear a su papá, a su mamá. Colosenses 2:14 dice la palabra: acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Es tremendo ver cómo Satanás ha hecho de las suyas. Cuando yo subo al centro de rehabilitación, aquí está el pastor Guillermo que coordina ese lugar, que lo dirige. Es triste ver, y me confronta mucho ver que la mayoría son jovencitos. Muchos son menores de edad, que deberían estar estudiando, deberían estar trabajando, haciendo cosas útiles en la sociedad. Pero uno los ve a los 16, 17 años ya llenos de cicatrices, flacos, adictos a vicios. Y póngase usted a hablar con un jovencito de esos. Pregúntele dónde está su papá. Pregúntele qué ejemplo recibió en casa. Pregúntele si él salió de un hogar funcional. El otro día hacían una encuesta en cárceles. Entonces se dieron a la tarea de investigar en las cárceles, en las prisiones de hombres, por qué los hombres estaban allí. Entonces comenzaron a hacer una serie de preguntas, y dentro de esas preguntas les decían: ¿usted vivió con su papá? ¿Lo crió? Y más del 80% de los que estaban presos decían: yo no me crié con mi papá. Y ahora nos preguntamos por qué los hijos se pierden, por qué los hogares se destruyen. Dice la Biblia que desde el Génesis, el pecado que cometió Adán abrió una puerta para que llegara la maldición a su casa. Por eso dice el libro de Romanos que el pecado entró al mundo por un hombre. El pecado entró al mundo por un hombre. La maldición entra a tu casa por un hombre. La ruina llega a una familia porque se le abre la puerta a la ruina. La destrucción, la maldición, la condenación, los vicios, o hijos perdidos. Alguien abrió una puerta en esa casa. Primera de Timoteo 5:12 dice la Biblia: incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Cuando nosotros quebrantamos los principios de Dios, entramos en condenación. Y hoy en día lo que estamos viendo en la sociedad es el producto, o más bien el resultado de lo que está pasando en los hogares. Una sociedad en crisis evidencia una familia en crisis. Pero le tengo una buena noticia. Hay alguien que ha venido a cambiar la historia de nuestra familia. Hay alguien que vino a deshacer las obras del diablo. Hay alguien que vino a cambiar la maldición por bendición, la ruina por prosperidad, la enfermedad por salud, la perdición por salvación. Ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Romanos capítulo 5, versículo 18, dice la palabra: así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida.
Entonces ahora aparece Jesús en escena, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice la palabra que Cristo en la cruz canceló toda acta de decretos que había contra nosotros. Y ahora cuando usted y yo nos acercamos a Dios y le permitimos a Él entrar a nuestro corazón, entonces una de las cosas que Dios hace es quitar el decreto satánico. Eso que el diablo había emitido contra tu casa, esa condenación. Romanos capítulo 8, verso 1, dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación. Diga conmigo, ninguna condenación. Cuando usted está en Cristo, ya no hay ninguna condenación. Dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios nos ofrece una vida nueva. Dios nos ofrece darnos su Espíritu Santo para que Él venga y transforme mi vida. Dios viene a cortar la maldición generacional. Dios viene a perdonar mis pecados, mis errores, mis malas palabras. Él toma mi ayer y lo lleva a la cruz del Calvario y dice: saldado, pagado, ya se cubrió la deuda. Y ahora, al Dios quitar la maldición, pone su bendición sobre nosotros. Y así como tiene poder la maldición, tiene poder la bendición. Así como Noé marcó a su hijo Can con maldición, yo me encuentro con un papá que marcó a su hijo con bendición. Y ese papá se llamó Jacob. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que un día Dios llama a José. ¿Usted recuerda a José, el soñador? Génesis capítulo 49, versículo 1. Dice la palabra: y Jacob llamó a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Ahora capítulo 49, versículo 22. Mire lo que Jacob decretó sobre su hijo. Dice la palabra: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Cuando miramos la historia de José, nos damos cuenta quién llegó a ser José. Pero tremendo cómo Jacob entendió que él era bendición y podía emitir bendición sobre su casa. Hermano, usted y yo estamos llamados a ser fuentes de bendición. Voy a decirle esto de nuevo: usted está llamado a ser fuente de bendición. Usted ya no es un instrumento de iniquidad, usted es un instrumento de justicia. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios cambia nuestra maldición por bendición. Y en su palabra hay promesas para nuestra casa que usted y yo debemos de creer. Pero no solo creer, sino emitir, hablar, confesar. Isaías capítulo 65, versículo 23. Dice la palabra: no trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida por el Señor. Esos son tus hijos, esa es tu familia, esa es tu generación, esos son tus nietos bendecidos de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado nuestra historia, porque Dios se ha metido en nuestro árbol genealógico. Una de las cosas prioritarias, escúcheme esto, que usted debe de entender, es quién es usted en Cristo. Le estoy hablando que todo se da a través de Cristo. Cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, Él viene a transformar mi vida.
Pero dice la Biblia que Dios nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya no somos hijos del diablo. ¿Somos qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de sus promesas. Somos coherederos con Cristo. Y lo primero que usted necesita entender en esta mañana, varón, mujer, hijo, es que usted en Cristo es un bendecido. Yo soy bendición. Yo soy bendición. Yo soy bendición. Yo soy bendición. Donde yo esté, soy bendición. Para mi familia, soy bendición. Para mis hijos, soy bendición. Para mis nietos, soy bendición. A ver, diga conmigo eso. Pero créalo, ponga la manito ahí en su pecho y diga: yo en Cristo soy bendición. Soy bendición. No vamos a ser como Noé, que maldijo a Cam. Vamos a ser como Jacob, que bendijo a José. Porque soy bendición. Porque para que fluya la bendición, tú primero debes entender quién eres. Quizás hayan otros hogares que se están destruyendo, pero el tuyo no, porque el tuyo es bendición. Quizás por allá alguien me dijo: ay, pastor, yo no quiero tener hijos porque este mundo tan difícil, se van a perder, se van a destruir. No, eso van a terminar muy mal. Yo lo miraba y le decía: quizás su historia será así, pero no mi historia, porque yo soy bendición. ¡Aleluya! Dice Deuteronomio 28, verso 3, lo que pasa al ser hijos de Dios y estar en obediencia. Dice la palabra: bendito serás en la ciudad. Voy a trazarlo a Cali. Bendito serás en Cali. Tú que si vives aquí en Cali, bendito serás en Cali. Bendito, no maldito. Bendito en el campo. Benditos serán el fruto de tu vientre, tus hijos y los hijos de tus hijos. El fruto de tu tierra y el fruto de tu ganado, la cría de tus vacas y el aumento de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasarse. Bendito serás al entrar y bendito al salir. ¡Wow! Yo soy papá, yo soy esposo, y yo sé que soy bendición para ellos. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios, porque yo he sido redimido por su sangre, porque en el pasado cometí muchos errores, pero ahora soy una nueva criatura. Porque yo sé que ahora por mis venas corre el ADN de Cristo. Así es que yo, cuando miro a mis hijos, los bendigo. Cuando miro a mi esposa, la bendigo. Yo sé que en mi casa no va a faltar el pan. ¿Sabe por qué? Porque tengo a mi proveedor, porque tengo al Rey de Reyes de mi lado, porque Él está conmigo. Yo sé que Dios aparta la destrucción. Cuando pasó la pandemia, recuerdo Dios darme ese salmo del 91, del capítulo 91. Plaga no tocará mi morada. Y lo decreté. Y el virus no tocó mi casa. ¿Sabe por qué? Porque Dios a mí me ha dado autoridad. Porque Dios a mí me ha bendecido. Y Dios a ti te bendice también. Y Dios te levanta como sacerdote de tu familia. Y Dios te levanta como una mamá sabia, entendida, como un joven lleno del reino de Dios. ¿Para qué? Para cambiar la historia de tu familia. Para cambiar la historia de tu casa. Y mire la autoridad que Dios nos ha dado. Mire la autoridad que Dios nos ha dado. Mateo 16, 19. Dios le dice a los discípulos: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Se lo voy a leer en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, para que usted lo entienda de una mejor manera. Dios le dice: y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¿Qué significa eso? Mire, nosotros los papás, ustedes las mamás, usted vio ahora la obra teatral, esa mamá orando salvó a su hijo del infierno, porque la oración de una mamá tiene poder. Y dice la Biblia: lo que tú permitas en la tierra, Dios lo respalda en el cielo. Lo que tú impidas en la tierra, Dios lo impide en el cielo. Es decir, Dios está diciendo: te doy autoridad, desata bendición y yo mando bendición. Cancela la ruina y yo te respaldo cancelando la ruina. Usted tiene que tener identidad y saber quién es en Cristo. Usted tiene que entender el poder de la oración, el poder de la declaración, el poder de la unción. Ayer casamos 5 parejas aquí en la iglesia, y Dios me dijo que hiciera algo. No lo había hecho antes. Dios me dijo: toma aceite, y cuando estés casándolos vas a ungir sus argollas y sus vidas, vas a tocarlos con aceite. Y Dios me decía algo: ¿sabes por qué? Porque en ti hay bendición, y cuando tú haces eso, los bendices. Y yo te quiero decir algo: toma aceite, créele al Señor, ve a tu casa, unge a tus hijos, unge tu morada, unge tu casa, unge la cocina, unge diferentes lugares. Cree: Señor, yo soy bendición. Tu palabra dice que tomaremos aceite, bendeciremos a nuestra familia, vamos a tomarnos de las manos, vamos a orar. Yo soy aquí el hombre que Dios ha puesto, la mujer que Dios ha puesto, el joven cristiano que Dios ha puesto, y Dios me ha dicho de que yo tengo autoridad para desatar en mi casa bendición, y que Dios me respalda en el cielo. Y Dios también me dijo que yo podía cancelar la ruina en esta familia, y que Dios me respaldaría en el cielo. Así es que yo cancelo la ruina, cancelo el divorcio, cancelo la perversión, cancelo los hogares destruidos. Ya no más sembrar semillas de destrucción. A partir de ahora usted va a sembrar semillas de bendición. Ya no más de actuar con torpeza como lo hizo Noé. Actúe con poder y unción como lo hizo Jacob. En el hogar cosechamos lo que sembramos. Si usted se siente solo, es porque ha sembrado quizás desamor. Pero se acabó el tiempo de sembrar semillas incorrectas en nuestra casa. Vamos a sembrar amor. Porque cuando tú amas, tus hijos se alimentan de algo que Dios pone en sus corazones, que es seguridad. Ya no más malas palabras, ya no más palabras hirientes, ya no más palabras que lastiman, ya no más palabras necias, ya no más mentira, ya no más destrucción, ya no más vulgaridad, ya no más mentira, ya no más deshonestidad. ¿Por qué? Porque es que usted es un hijo de Dios. Ahora usted va a transmitir verdad, bendición, honestidad, amor. Yo estoy seguro que usted quiere un hogar bendecido. Bueno, Dios te pone allí para hacer bendición.
Ya no más negativismo, incredulidad, escepticismo. Ya no más maldición. Más bien vamos a sembrar valor, autoestima, seguridad, bendición. Lleve el reino de Dios a su casa. Lleve el reino de Dios a su cama matrimonial. Lleve el reino de Dios a la habitación de sus hijos. Lleve el reino de Dios a su familia. El otro día una mujer me decía: pastor, tengo una lucha muy fuerte en mi casa porque yo soy cristiana, mi esposo no es cristiano y mis hijos están en la mitad. Y yo le decía a ella: mira, lo que sea más fuerte predomina. Si ahí hay una lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, lo que sea más fuerte gana. Métete tú con Dios. Paga tu precio espiritual, ayuna, declara y ve a tu casa y establece el reino. Hoy en día toda esa familia es cristiana, porque el reino predominó. Y yo le invito hoy a que tome esas promesas que están en la palabra. Usted se apropie de ellas y las declare como una verdad. Yo no sé cómo esté hoy tu casa, pero hay una palabra que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay una palabra que dice: mis hijos son benditos en Jehová y serán poderosos en la tierra. Hay una palabra que dice que si yo creo, yo y mi casa seremos salvos. Quizás hoy tengas un hijo perdido, pero hay una promesa. Tú declaras esa promesa, tú crees esa promesa, tú confiesas esa promesa, tú declaras bendición sobre tu hijo, tú unges a tu hijo, tú declaras y dices: Señor, tu palabra ya está escrita en su corazón. Y ¿sabes algo? Te aseguro por la palabra que tu hijo te lo encontrarás en el cielo, porque tú y tu casa serán salvos. Colóquese en sus pies. Hay una bendición sacerdotal descrita en el libro de Números, capítulo 6, verso 22 al 27. Y te quiero decir algo: así como tú tienes una casa donde vives con tu familia, este lugar, esta iglesia es una casa también para ti. Y cuando Dios puso un sacerdote en Israel, le dio una facultad al sacerdote y le dijo: yo voy a reposar sobre ti para que tú seas una fuente de bendición a Israel. Y en el libro de Números, capítulo 6, verso 22 al 27, dice la palabra: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré.